Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, le vamos a pedir que vayan prendiendo las cámaras, así nos vemos. Ahora, ¿cuántos tenemos? 14. No tienen que ser más, ¿no? ¿O son pocos? Bueno, vamos a comenzar porque si no, se nos va a hacer tarde. Bueno, chicos, me voy a presentar. Mi nombre es Jorgelina Alegro y en realidad he sido convocada en esta comisión para dar clases presenciales que teóricamente empezaban hoy, pero bueno, no, van a estar la semana próxima. Al final, ven que voy a acomodar acá algunas cosas que tengo en el escritorio complicadas. Bueno, como íbamos a hacer la clase presencial, que se postergó para la semana que viene y no hubo tiempo de cambiar de docente, estamos aquí, pero en principio no, esta comisión solamente me va a tener los días que haya algunas de las clases presenciales. Yo estoy en la comisión de la mañana, pero bueno, digamos que no es una participación fija mía, sino las que nos encontremos a partir de la semana próxima. Bueno, entiendo que ya tuvieron las primeras clases y los primeros encuentros en donde se les explicó la metodología o nuestra expectativa respecto a estas clases y lo que ustedes tienen que ver en esos encuentros, más que nada, no va a ser el contenido exacto de lo que ustedes vayan a estudiar o de la materia, el tema de programa que se les pide, sino es nuestra función más que nada es poner el foco en lo importante o en lo trascendente y lograr también un poco llevar a tierra o a la realidad lo que ustedes pueden ver abstractamente en los textos. Por eso es importante quizás que aprovechen estos encuentros para la interacción, más allá de tomarlos como contenido de estudio, porque el contenido de estudio y el material lo van a encontrar básicamente en los textos, y no tanto en nuestras clases, que la idea es... La idea es más que nada lograr cierta interacción entre nosotros. Así que bueno, estamos dispuestos a que exista esta participación. Bueno, concretamente vamos a comenzar con el contenido del programa. Ustedes ya comenzaron a ver fuentes del derecho, ¿no? En la clase anterior. Y habrán visto justamente las dos grandes ramas de las fuentes. Cuando hablamos de fuentes, ese manantial de herramientas y de medios por los cuales nos valemos para la resolución de conflictos, o se van a valer los jueces, que son los que tienen que decidir sobre cualquier disputa que llegue a su conocimiento, y bueno, necesitan contar con el material para justamente tomar decisiones, ¿no? Y las fuentes formales que vieron en la clase anterior, que son las imprescindibles y las que justamente vinculantes para el juez y para las partes, son las más comunes y las más fundamentales porque justamente tienen un contenido obligatorio según el artículo 1 del Código Civil.
Pero eso no quita la presencia de otras herramientas, es decir, de un material mucho más extenso, que no se agota en la ley y en la costumbre. Sin duda la ley es la fuente principal del derecho, pero la ley, que es un texto abstracto y que hay que aplicarlo a un hecho concreto, a la realidad, si bien está o necesita de ayornamiento y tiene modificaciones en el tiempo, porque el Congreso funciona y toma decisiones y las modifica o las deroga, no siempre llega a tiempo esa resolución, ese cambio legislativo, no siempre llega a tiempo, no siempre ocurre en el momento histórico en el que necesita aplicarse, y a veces los acontecimientos de la sociedad, que circundan a las partes involucradas, necesitan como un ayornamiento de esa ley, o una aplicación a nuevas realidades sociales, culturales, económicas, políticas. Bueno, aparece a veces desencajada ese texto plano de la ley a esa realidad que el juez donde el juez la tiene que aplicar. Por eso no son suficientes esas herramientas que basarse exclusivamente en un texto, en una literalidad. Y es necesario la existencia de otro tipo de fuentes, que no están enumeradas en el código, porque justamente el código se ocupa de las fuentes formales, pero que sí tienen un valor o surge de otras, del resto del ordenamiento, y tienen un valor fundamental a la hora de la interpretación de la ley, a la hora de la comprensión de los textos y de la aplicación al caso concreto. ¿Bien? Cuando hablamos de fuentes materiales, entonces, que si bien no son vinculantes y no son obligatorias, tienen una función, cumplen una función de interpretación, de complementación, que es muy importante. Y a veces hasta esa importancia hace que asuman el rol casi de fuente formal, aunque no tenga la obligatoriedad, aparecen en la práctica o en los hechos como un recurso muy utilizado, muy utilizado. De hecho, pensar en la jurisprudencia quizás es lo que los profesionales hacemos con mayor ahínco que a veces en el propio texto de la ley. O cuando sale una ley, siempre pensamos a ver cómo la van a aplicar, porque demora, digamos, la intervención judicial obviamente demora, y es importante conocer ese criterio. Bueno, en definitiva, ¿cuáles son todas esas herramientas que excedan a la ley y que constituyen las llamadas fuentes materiales? Hablamos de varias fuentes materiales, como lo son los principios y valores jurídicos, la jurisprudencia y la doctrina. Estas son las tres grandes fuentes de carácter material. Hay otras que el programa les enuncia, como es la autonomía de la voluntad, las reglas corporativas. Bueno, sí, son también otras, la equidad, son otras herramientas a las que se puede echar mano como complemento, pero nos vamos a centrar en estas principales herramientas que constituyen las fuentes materiales. Cuando hablamos de principios, cuando hablamos de un principio, pensamos desde dónde partimos, ¿verdad? Desde dónde vamos a partir. Por eso cuando pensar en un principio es eso, ese punto de partida. Pero no solamente ese punto de partida, sino ese punto de partida proyectado, porque hablar de un principio es desde dónde tomo, desde dónde parto y a dónde pretendo llegar. Y los principios es como, hay un proverbio chino que a mí me gusta, digamos, a veces tener presente en la vida, y es que los principios o los ideales son como las estrellas para los navegantes, ¿no? Porque como que nos marcan el camino, aunque no los alcancemos, pero sí ayudan a marcar el camino. Y la idea de los principios jurídicos es quizás esa, es saber partir del lugar en que tenemos que alcanzar
partimos de un lugar donde tenemos que llegar a alcanzar un ideal que nos rija. Por eso son principios rectores, ideas rectoras, que nos muestran el camino por donde tenemos que ir a buscar el objetivo. Los principios y valores valores son complemento a los principios, porque en definitiva el valor es a lo que aspiramos, ¿verdad? El valor es algo que se aprecia, que es requerido, que consideramos susceptible de protección, ¿no? Entonces los principios y valores constituyen estas ideas rectoras que buscan que la ley se ajuste a ellas. Y en el artículo 2 del Código Civil se nos dice, el artículo 1 habla de las fuentes del derecho, pero en el artículo 2 se nos marca los principios y valores como elementos o herramientas de interpretación de la ley, de complementación. Y justamente esta integración o esa interpretación de la ley sin duda va a hacer que se conviertan en una fuente del derecho, ¿no? Porque si a ellos hay que acudir para interpretar la norma, se convierten en una fuente del derecho. Bien, y tienen esta idea, y siempre los jueces a la hora de aplicar o interpretar una ley deben tenerlos presentes para lograr una mejor aplicación de la misma, llegar a una solución de justicia que se adecue a cuáles serían los estándares que se persiguen, porque no va a ser lo mismo considerar la ley desde un punto de vista individualista que desde un punto de vista solidario. Hoy día, por ejemplo, y los valores y principios también van mutando, van modificando y evolucionando a medida que una sociedad también se renueva y busca valores diferentes. Sin dudas, en el momento histórico en que nos encontremos, los principios y valores van a ser diferentes, y van a adecuarse a los criterios de la sociedad en ese momento. Hoy se habla, por ejemplo, de perspectiva de género, que es un tema que no se tenía en cuenta en otros momentos. Se habla de protección a la debilidad del consumidor, y cuando antes se partía de la idea de que los pactos eran totalmente obligatorios en la medida que uno sabía lo que estaba contratando, se ajustaba a esos intereses. Pero hoy se habla ya de una perspectiva de considerar al consumidor como un débil jurídico en una relación. Es decir, quizás tenemos principios generales del derecho, pero también tenemos principios específicos en cada materia. Quizás en lo que nos parece más palpable como ciudadanos, a veces es el derecho penal, ¿no? Cuando hablamos de derecho siempre, quizás como ciudadanos rasos, digamos, ¿no? Ni estudiantes de derecho, ni profesionales del derecho, sino los ciudadanos en general, antes de embarcarnos en una carrera, ustedes quizás pensaban en el derecho desde la perspectiva penal porque es lo que quizás mediáticamente más nos resuena. Y lo que siempre, quizás cualquier persona, más allá de no conocer ninguna norma jurídica porque la estudia, sino porque, bueno, por supuesto tiene una noción vaga por pertenecer a esta sociedad, sabe que en materia de derecho penal está el principio de inocencia, ¿no? Tenemos como que en una materia básica como es el derecho penal, rige ese principio de inocencia, el principio de legalidad, es decir, que la ley, digamos que cualquier conducta tiene que estar tipificada para ser considerada delito, y si no lo está, no es tal. Bien, esos son principios muy, muy puntuales, propios del derecho penal. Bien, pero tenemos principios que abarcan todo el ordenamiento. En realidad el principio de inocencia es un principio que está en todo el ordenamiento, porque aún en litigios donde no se aplica el derecho penal, sino el derecho civil, bien, se parte de que si hay, por ejemplo, en una relación acreedor-deudor, el acreedor tiene que justificar el crédito que invoca. Entonces, si no lo puede justificar, se parte de que el deudor está liberado y no tiene ninguna obligación respecto a él. Bien, es una forma de adecuar este principio de inocencia a otra rama del derecho. Bien, y tampoco encontramos en el Código Civil una enumeración
taxativa de principios. Y está bien que no estén enumerados los principios, porque si estuviesen enumerados, pasaría esa idea, o podría estar la idea de que están limitados al contenido que se disponga. Y no tienen una limitación, no hay un numerus clausus, una interpretación cerrada de cuáles son los principios. Los principios, como les decía, quizás podemos encontrarlos, de hecho hay teorías que diversifican a los principios, hay una teoría que habla del iusnaturalismo y otra del positivismo, y después está la teoría, digamos, mixta, que combina estos conceptos, que es la que nuestro sistema comprende, digamos que hay principios que parten de la naturaleza misma, ¿no? Principios de la naturaleza misma, y hay otros que parten de la legalidad. Nosotros combinamos esta idea porque nuestras leyes en realidad se fundan en leyes de la naturaleza, pero nuestra Constitución Nacional, que establece principios y garantías generales de carácter constitucional, son rectoras para el resto del ordenamiento. Entonces pensar en el derecho de propiedad, por ejemplo, el derecho de igualdad, el principio de solidaridad, son reglas básicas, esenciales, que son utilizadas también como principios generales del derecho, ¿sí? Sin perjuicio de existir principios en cada materia en forma específica. Sin perjuicio de que hay materias, como les decía, el derecho penal, hay materias como el derecho laboral, por ejemplo, que establece que el principio de onerosidad en toda relación de trabajo, es decir, parte de la idea del derecho laboral, parte de que el trabajo siempre se presume oneroso, es decir, no se presume de que alguien le hace un favor a otro o trabaja para otro porque es bueno y porque le quiere hacer un favor. No, ese no es principio del derecho laboral. Puede ser que una persona sea generosa y quiera agradecer a través de hacer un favor a otro y hacerle una gauchada, como dicen en el pueblo, entonces todos los días le lleve, no sé, chico al colegio, o todos los días le barra la vereda, o, no sé, o le haga algún servicio de esta naturaleza, pero desde el punto de vista del derecho laboral de ninguna manera puede pensarse que eso es un favor, sino que lo encuadra dentro de una relación de trabajo, porque se presume, según el principio del derecho laboral, que toda prestación de servicio merece una remuneración. O sea que depende de la materia que nos encontremos, vamos a encontrar principios básicos o propios de esa materia. En materia de derecho civil, por supuesto que es la que nos convoca, vamos a encontrar dentro de nuestra materia, por ejemplo, como es el derecho civil parte general, vamos a ver dentro de poco un instituto, vamos a ver los atributos de la personalidad, y vamos a hablar de la capacidad, y vamos a hablar que la capacidad se presume, y que toda restricción a la capacidad debe estar establecida expresamente en una sentencia, de lo contrario, si no está limitada, la capacidad se presume, es un principio básico. Hay otros principios también en materia de derecho civil, por ejemplo, en materia de actos jurídicos, donde rige el principio de validez del acto. Entonces, si se quiere determinar que el acto no tiene efectos jurídicos, tiene que haber es excepcional esa determinación, y hay que detectar y probar que existe un vicio en el acto. Entonces ahí tenemos otro principio, que es el principio de validez de los actos que se presumen válidos, o de eficacia del acto. A ver qué otra más. El principio que el patrimonio es prenda común de los acreedores. Esos son principios básicos de nuestra materia, en parte general de derecho civil, pero después tenemos dentro del derecho civil otros principios, como en materia de contratos, uno que se llama en latín pacta sunt servanda. Los contratos se realizan para ser cumplidos, ¿no? Eso es lo que establece el principio. El principio de autonomía de la voluntad, donde se determina que todos tenemos la libertad de autodeterminación y de obligarnos. Esos son principios básicos de cada materia, y que a la hora de resolver un conflicto deben ser tenidos en cuenta, porque si bien son fuentes materiales, son sí modos y medios de interpretación y aplicación de la ley. Es decir, esa fuente formal, que es la ley y que debe aplicarse, debe ser aplicada conforme a los principios y valores, ¿sí?, que rigen en cada materia, y que, como les decía,
van modificándose con el tiempo porque van adaptándose ¿sí? a las nuevas circunstancias, a las circunstancias que aparecen, y que pueden desestructurar una idea madre. Muchas veces, y de hecho ocurre, y lo vemos en muchas ocasiones, en muchos pronunciamientos judiciales, como los jueces se tienen que apartar de ideas anteriores y adecuarse a nuevas. Y, digamos, modificar lo que eran al comienzo, principios y valores, y que luego fueron mutando y la sociedad fue requiriendo con el tiempo. Bueno, otra fuente fundamental de carácter material y muy, digamos, yo creo que, yo no, la doctrina en general, lo han opinado los autores al criticar el Código Nuevo, ha sido un desacierto no colocar esta fuente del derecho como fuente formal, que es la jurisprudencia. En realidad vamos a encontrar casos en que la jurisprudencia tiene este doble carácter. En principio, podemos decir que la jurisprudencia es una fuente material. Pero en ocasiones la jurisprudencia tiene el carácter de fuente formal. Primero, ¿qué es la jurisprudencia? ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Ustedes qué idea tienen de jurisprudencia? A ver, porque ahora se habla mucho de la jurisprudencia. ¿Ustedes qué creen que es? A ver, con sus palabras, no es necesario que tengan demasiada elaboración semántica. ¿Qué creen que es la jurisprudencia? ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es la jurisprudencia? Es la utilización de un caso ya resuelto en un caso actual, en un caso que se está resolviendo. Un antecedente. Un antecedente, exacto. ¿Antecedente de qué tipo? ¿De dónde parte? De una decisión judicial. Bien, de una decisión judicial. Ustedes vieron que hay muchos jueces. Bueno, saben que en otros países, en los países anglosajones, como Inglaterra, Irlanda, Escocia, Estados Unidos, que tienen también la cultura anglosajona, rige el denominado common law, el common law, que en realidad es el derecho no codificado. Y ellos, por supuesto, tienen leyes, pero no codifican, es decir, todas las, el Congreso dicta leyes, pero las decisiones para los conflictos, para determinar conflictos, en definitiva están en manos de los jueces, y esas decisiones de los jueces, esos precedentes, son los que están compilados y son los que deciden otras situaciones futuras. Entonces ahí, en el common law, la jurisprudencia tiene un valor fundamental y es fuente formal por excelencia, ¿no? Aquí en nuestra cultura no es de carácter, nuestro sistema legal es de carácter codificado, es positivista y parte de la ley como fuente fundamental del derecho. Lo cual tiene su ventaja. ¿Por qué? Tiene una gran ventaja la ley. Y es que está escrita, ya está, ya sabemos, genera lo que se denomina previsibilidad. Pero a pesar de tener esa gran ventaja, ustedes vieron que muy previsible no es nuestro sistema. Es más, si tenemos tanto problema con el riesgo país y estamos ahí tan bajos, o tenemos puntos tan altos de riesgo país, es porque nos falta seguridad jurídica, que es uno de los valores que se mide, ¿no? en esa materia. Pero en principio, digamos, o teóricamente, debería un país positivista que se basa en un derecho codificado ser más previsible en cuanto a las decisiones que se tomen y las posibilidades de celebrar actos sabiendo que el marco de la ley es de determinada manera, ¿no? Y la jurisprudencia, en cambio, que parte de personas que pueden cambiar de criterio y que se pueden, digamos, ir modificando en el mientras tanto, genera más dudas. Digamos, en principio la teorización de la situación nos lleva a pensar eso, pero funcionan mejor los países con ese sistema de common law, a pesar de esta especie de inseguridad que genera, ¿no?
Ahora, nosotros partimos de que los jueces son los que aplican la ley. Son los jueces, nosotros la tenemos que conocer, nosotros tenemos el marco legal para saber cómo regular nuestras conductas o tener previsibilidad, como les decía, de posibles consecuencias de nuestros actos y también de los actos de nuestras conductas y de nuestros actos. Nuestras conductas que pueden estar tipificadas por el derecho penal y de nuestros actos que son los que celebramos cotidianamente y obligaciones que asumimos. Bien, sabemos cuáles son las consecuencias a una obligación que asumimos, por qué la ley determina esto, o la ley me permite hacer tal cosa, o el marco regulatorio me da derecho a esto, o si sufro un perjuicio de determinada manera tengo derecho a demandar a tal o cual persona por responsabilidad objetiva, por responsabilidad subjetiva. Bueno, eso es lo que la ley me permite, estar en conocimiento de cuáles son las consecuencias de los actos y de las conductas, y cuál es la protección jurídica que me da la ley. Pero a la hora de resolverse los conflictos, ellos llegan al órgano jurisdiccional, ¿no? Al poder judicial, que es uno de los poderes del Estado, nuestro sistema republicano, que aplica la ley, ¿no? Y toma decisiones en base a la ley. Ahora, la ley la aplica con su interpretación, con la interpretación subjetiva, porque se subjetiviza la ley. Se subjetiviza la aplicación de la ley, se interpreta, está bien, por supuesto que la ley tiene una literalidad y si dice blanco es blanco, o sea, no da para mucha interpretación que me diga blanco la ley, si me dice blanco es blanco, pero no siempre dice blanco la ley, y no siempre, digamos, son cuestiones muy tangibles, ¿no? La ley a veces, o mejor dicho, siempre se escribe o se sanciona o se piensa en abstracto. Y cuando aparece el hecho concreto, y a veces la ley hay que acomodarla en este hecho concreto que se condimenta con otras cosas que la ley no tuvo en cuenta, porque, como les decía, es una abstracción la ley. Entonces esa tarea la tiene que hacer el juez que va a resolver el conflicto. El conflicto que se da lo tiene que resolver y tiene que ver, a veces la ley es fácil, es de fácil interpretación, o hay muchísimos casos de que son, digamos, sencillos en cuanto a su resolución, y hay otros que no. Hay otros que no, y hay otros que requieren de esta interpretación, de esta subjetividad y de esta combinación, ¿no? O complementación de la ley con los principios y valores que recién decíamos. Entonces, la ley la interpreto de acuerdo a tales principios, y ahí es donde los principios van por un lado, van para el otro. Vieron que hay gente que si no le gustan los principios tiene otros. Bueno, la idea es que haya una uniformidad en esto. Y bueno, los jueces, que son personas, como personas errantes, que somos todos, van a tener un criterio, y está bueno conocer ese criterio. Pero cuando hablamos de jurisprudencia, la decisión de un juez no hace jurisprudencia, ¿no? Para que hablemos de jurisprudencia, sin duda, es la compilación de decisiones judiciales, pero que logran cierta uniformidad, cierto criterio pacífico. Porque si la jurisprudencia es muy ambivalente, es muy diferente, es muy cambiante, no logramos que sean decisiones que puedan llegar a formar o a ser antecedente que se aplique a los casos. Pero esta tarea de uniformidad no es fácil, porque los jueces, y debe ser así, tienen libertad de decisión, tienen libertad de criterio, y van a interpretar hechos. No solamente tienen que interpretar leyes, tienen que interpretar hechos, ¿no? Hechos que se prueban, ver si la prueba los convence de tal situación, y ahí aplican la ley. Entonces tienen que hacer todo un procedimiento lógico de captación, de interpretación del suceso, de llegar a tener una convicción y luego aplicar su criterio, su sana crítica, de acuerdo a la ley, lógicamente, no de acuerdo a su, no de acuerdo a su sentir, no de acuerdo a su sentir, sino de acuerdo a la ley. A la ley que muchas veces, como les decía, no es cabal para resolver el conflicto, y ahí tiene que echar mano a los principios y valores, bien, que a la doctrina, que ahora vamos a ver, que es la opinión de los autores, de juristas que han
estudiado el tema y y se han expresado, y convencerse de una situación o de la aplicación de la ley en un sentido determinado. Esto, ustedes me dirán, ¿pero por qué? Si hay una ley y se tiene que aplicar. Sí, estamos de acuerdo, pero la complejidad, estamos hablando de relaciones humanas, de conductas humanas, los seres humanos somos diferentes todos, y las situaciones se pueden complejizar. Por eso el derecho no es una ciencia exacta, y es sin duda un mecanismo de regulación de conductas humanas y como tal tiene disparadores. Por eso es interesante ver cuál es la opinión según la ley, ¿no? No se pueden apartar de la ley. Los jueces no crean derechos, sino serían el poder legislativo. Ellos son el poder judicial, ellos aplican leyes, pero las interpretan y le aportan su criterio. Y el criterio es interesante conocerlo. Es interesante conocerlo para saber ante qué nos encontramos, ¿no? Ante qué modo de interpretación nos encontramos, porque tenemos que saber para qué lado pueden llegar a resolver. La tarea de los jueces ha tenido en nuestra historia, en nuestros antecedentes históricos, muchísima relevancia, muchísima relevancia. Tenemos muchos ejemplos para dar, ¿no? Pero sobre todo cuando los códigos o las leyes tardan en evolucionar, tardan en adaptarse a las necesidades sociales. Hemos tenido un código civil y comercial muy interesante que ha creado Vélez Sarsfield, que a veces parece demonizado, pero era un brillante jurista, que creó un código para una época determinada, en el año 1868, sancionó ese código, y con una sociedad con valores y principios muy diferentes a los que tenemos hoy, y costumbres muy diferentes, y estaba ese código aceptado y utilizado por la sociedad sin ninguna objeción, ¿verdad? Pero el tiempo fue pasando el tiempo, nuestra realidad histórica también, nuestra realidad política, perdón, también también ha tenido sus vaivenes. Somos un país que ha tenido mucho tiempo el Congreso cerrado por periodos dictatoriales, y eso ha impedido también que las leyes se ayornen, que el código se modifique, y ese código subsistió por mucho tiempo, pero estuvo 100 años de su historia sin ninguna modificación, pero la realidad lo sobrepasó, porque ocurrían situaciones que el código no preveía, que estaba hecho para gente que se conocía, para un pueblo donde la palabra empeñada, por supuesto, tenía mucho valor, porque partía de gente honorífica que se conocía, pero ya después los contratos se fueron cambiando, fueron masificándose, se fue interactuando con gente desconocida, y obviamente ya no tenía la misma aplicabilidad esa noción, ese código anterior, y fue realizado o fue sancionado en una realidad política diferente, donde había un reconocimiento de la autoridad que luego ha sufrido embates, o sea que no tenía, digamos, llegó un momento que digamos, estaba encorsetado y la realidad lo superaba. Hasta que recién en el año 1900, o sea, 100 años después, 1968, se dicta la ley 17711, que genera un gran cambio en el código, un cambio de ideología del código. Muchos dicen que lo humaniza o le da un criterio más socialista. El código venía de una idea muy liberal. Pero antes que esto ocurriera, porque imagina, pasaron 100 años hasta que se modificó, los conflictos se daban y los jueces tenían que dictar sentencias, y muchas veces se enfrentaban ante situaciones en las que el código les resultaba imposible de solucionarlos o de impartir justicia. Por ejemplo, fue muy importante
la labor de la jurisprudencia para evitar abusos del derecho, para evitar situaciones, digamos, de desequilibrio patrimonial, porque el código no permitía, ya lo vamos a estudiar más adelante, el vicio de lesión, donde había un aprovechamiento de una situación de debilidad del cocontratante y la obtención de un beneficio patrimonial desorbitante. El código no decía, el código Vélez que decía, vos te obligaste a pagar tanto, es una locura que te obligaste a pagar, bueno, listo, lo tenés que pagar porque te obligaste. Y a veces esa situación era abusiva, porque esta persona que se había obligado a pagar una suma sideral a cambio de algo insignificante, lo tomó en una situación de, no sé, de debilidad o de necesidad, porque necesitaba operar al hijo urgente, entonces vendió la casa a 2 mangos, o porque, no sé, era un analfabeto y se aprovechó de él el vendedor diciéndole que estaba comprando algo mucho más valioso de que lo que estaba de lo que tenía. Bueno, las situaciones que estaban previstas o que se daban no estaban previstas como de posible solución. Y ahí la jurisprudencia tuvo que echar mano a otros recursos, porque no podía tampoco violar lo que decía el código. Pero en base a otros principios y valores, como por ejemplo los principios que impiden el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, el objeto ilícito, o sea, echó mano a otras herramientas que ven el código para moldarlas bien a la interpretación de la norma. Y así se obtuvieron soluciones que de la letra exacta de la ley no iban a surgir. Por eso el valor de la jurisprudencia en este sentido ha sido muy preponderante en épocas, digamos, en las que el código ha sido insuficiente. Luego viene la reforma del año, como decía, el año 68, la ley 1711, ahí mermó un poco la actividad de la jurisprudencia. Pero después aparecieron otros acontecimientos. Por ejemplo, nuestros periodos inflacionarios. Nosotros tuvimos el primer gran salto inflacionario, el famoso Rodrigazo del año 75. No había, el código nos daba una solución que era empobrecer a la persona, se tenía que, lo que regía el llamado principio nominalista, ¿no? Que el que debe 100 pesos cumple su obligación devolviendo los 100 pesos. Pero resulta que cuando iba a devolver los 100 pesos, esos 100 pesos significaban 10 pesos en vez de 100, porque ya no tenían valor económico. Entonces, ¿cómo sortear esa inequidad para el acreedor que recibió una suma muy inferior a la que realmente había prestado? Bueno, ahí tuvo que echar mano a la jurisprudencia e interpretar con el valorismo, y ahí se crearon las llamadas deudas de valor, y lograr repotenciar los valores para ajustarlos a un criterio de mayor equidad o de mayor justicia. Otra vez encontramos el valor de la jurisprudencia, como los jueces, echando mano a otros recursos, saneaban situaciones que la ley con su texto acotado no preveía. Doctor, una pregunta. Decime. Ya que estamos con el tema de valores, la equidad el tema del UVA, ¿esto se pudo corregir? ¿Las deudas que se tomaron en estos créditos UVA? ¿Es algo parecido, similar? ¿Es retroactivo, no? ¿A dónde saltás? Ya saltar esos ejemplos están resolviéndose. Bueno. También hay cuestiones políticas que inciden en las resoluciones judiciales, quiero decir, Perfecto. Realmente. Ahora concretamente no sé si concretamente con el crédito UVA no vi nada, sé que están las causas en la justicia, pero no hay un pronunciamiento, porque ahora vamos a ver que la justicia no llegué a decir eso, pero tiene un nivel jerárquico y no hay pronunciamientos del máximo tribunal en ese sentido, es decir, de la Corte Suprema. Los fallos que hay de primera instancia todavía no están firmes, no han logrado firmeza como para aplicarlos en un sentido determinado. Pero nuestra política judicial siempre ha sido un poco la de paliar los efectos, depende de la situación, de paliar los efectos que generan
que pueden llegar a generar desequilibrios patrimoniales. Pero hay que ver si hay un efectivo desequilibrio patrimonial, porque hay que verlo desde el punto de vista del acreedor y desde el punto de vista del deudor, porque desde el punto de vista del deudor es onerosa, se le hizo más onerosa la deuda, pero a su vez al acreedor se les desvalorizó su crédito. Entonces, las soluciones que ya desde el año 2001 se están aplicando, en realidad desde el año 2001 fue diferente, porque en el año 2001 había una ley, ¿no? Había una ley que era la ley de convertibilidad, que establecía el valor nominal del peso ajustado al dólar, ¿no? Entonces, la ley decía que valía $1, pero de repente un día alguien derogó la ley, ¿no? Que fue Duhalde quien derogó la ley, ¿m? Y estableció el cese de la convertibilidad, por ley. Pero la gente ya tenía los dólares o tenía las deudas en dólares. Entonces eso fue dramático desde lo social y desde lo jurídico, porque jurídicamente era muy difícil de sortear. Si vamos a los primeros fallos o a los primeros pronunciamientos judiciales, no había duda de la situación. Era inconstitucional establecer el cese de la convertibilidad con efecto retroactivo. Por efecto futuro sí, pero con efecto retroactivo era inconstitucional y muchos jueces se pronunciaron determinando la inconstitucionalidad. Lo que pasa es que también esa aplicación de inconstitucionalidad, ¿qué pasaba? Si se aplicaba de manera taxativa, generaba también un desequilibrio terrible para el deudor. O sea, el acreedor conservaba su crédito en dólares por justicia, por disposición del artículo 17 de la Constitución Nacional que protege la propiedad privada. Esa era la solución, la solución primaria era esa. Es inconstitucional pretender que el deudor pague $1 cuando debía $1 si se deroga la ley de convertibilidad y el dólar se va a 2 o 3, 4 o 180, ¿no? Pero en ese momento se les duplicó automáticamente la deuda a los deudores. O sea, y al acreedor que tenía crédito en dólares se le envileció, se empobreció. Entonces, según la Constitución Nacional, había que proteger al acreedor, el derecho de propiedad. Pero, ¿qué pasaba con el deudor? Que se empobrecía de una forma galopante. Entonces se terminó aplicando la regla del esfuerzo compartido. Esa era la solución que los jueces y la jurisprudencia aportaban en ese momento, lograr esa solución del esfuerzo compartido, ¿no? De que cada uno pierda, los dos iban a perder, pero por lo menos se pierden los dos, y no uno a costa del otro. Esa época fue muy, muy interesante en cuanto a el trabajo que tenían para tratar de lograr soluciones justas. Lo que pasa es que ya llevamos muchísimos años con un sistema que abandonó la convertibilidad, porque la convertibilidad se abandonó en enero del 2002, ¿no? Y estamos en agosto del 2021. Entonces, fíjense el tiempo que pasó como para hablar de aplicar esas normas, esa jurisprudencia anterior, cuando ya no podemos hablar de imprevisibilidad. En ese momento era imprevisible que el dólar pudiese duplicarse, porque había una ley que decía que no iba a pasar, pero esa ley hace ya mucho tiempo que no está vigente, hace 19 años no está vigente. Entonces, ya aplicar esas criterios jurisprudenciales para equiparar y tratar de que al deudor no se le haga demasiado onerosa la deuda, no puede seguir vigente. ¿Comprenden? Entonces, por eso les decía que las soluciones en definitiva, quizás a alguien pueden llegar a perjudicar. Lógicamente, no puede contentarse a todos. Las soluciones judiciales no contentan a todos. Bien, porque hay que ver los dos intereses. Hay que ver los intereses en juego. Bien, entonces quien se somete hoy día a una obligación en dólares no puede decir, uy, mirá, el dólar se fue a 250, 300. Uy, mirá, no, entonces yo no pago porque se me hizo 3 veces la deuda. Y bueno, pero ya ahora estamos en muchos años de conocer que es muy fluctuante nuestra economía y totalmente imprevisible. Entonces, pensar que es imprevisible y que nos metimos en una deuda en dólares ya no es excusa. ¿Bien? Por eso les digo que, en definitiva, la jurisprudencia es ir viendo, o sea, la decisión de los jueces, perdón, tiene que ir
acompañada de las nuevas realidades, ¿sí? En un lugar tan cambiante como nosotros, en un país tan cambiante como el nuestro. ¿Mm? Y la jurisprudencia es tal como fuente del derecho y tal, no todos los fallos judiciales hacen a la jurisprudencia. Mirá, acá por ejemplo en Mar del Plata tenemos 16 jueces civiles, 16 jueces civiles de primera instancia, ¿no? Entonces cada uno tiene su criterio. Bueno, lo que dijo este es jurisprudencia, lo que dijo aquel, no, la jurisprudencia, los jueces tienen su jerarquía también. Primera instancia, Cámara de Apelaciones, en nuestro sistema constitucional admite la que se denomina doble instancia. Todos los fallos judiciales de primera instancia siempre tienen, tiene derecho las partes a que sean revisados, por un tribunal superior. Si la decisión consideran que es contraria a derecho, contraria a los intereses, a través de los agravios que expresen, someterán la decisión de esos jueces a la Cámara de Apelaciones, que es el Tribunal de Instancia Superior. Nuestra Constitución Nacional garantiza la doble instancia, es decir, que hasta es constitucional la doble instancia. Por ende, los fallos de primera instancia van a estar sometidos a la decisión del Tribunal Superior, de acuerdo a las reglas procesales, ¿no? Yo les estoy hablando, no me voy a meter en el derecho procesal, porque no es nuestra área, pero tener en cuenta que tengo derecho a la doble instancia, sí, de acuerdo al mecanismo procesal que me dice que el fallo hay que apelarlo dentro de los 10 días, no es que tengo toda la vida para apelarlo, tengo 10 días, si dentro de 10 días no lo apelé, queda firme, porque hay que darle lo que se denomina en derecho procesal principio de preclusión, hablando de principios de cada materia, el derecho procesal tiene este principio, el de preclusión procesal, que si dentro del plazo que se establece no se ejerce un derecho, se considera precluida la instancia para ponerle un coto y no dejar abierto el proceso indefinidamente. Bueno, el fallo de primera instancia puede quedar firme porque nadie lo apeló, pero las partes tienen derecho a apelarlo dentro de los 10 días según el Código de Procedimiento, ¿no? Ese fallo que apela dentro de 10 días va a ir al Tribunal Superior, que es la Cámara de Apelaciones, que tiene un valor jerárquico respecto al juez de primera instancia, es decir, que lo que digan los jueces de la Cámara de Apelaciones tienen el poder de revocar o confirmar lo que diga el juez de primera instancia. Si lo confirman, mucho de ahí no sale, sí sale que este criterio quedó como jurisprudencia de esta Cámara, y si lo revocan, son más, digamos, se explayan en los considerandos y en los fundamentos, y de ahí se puede uno nutrir de cómo interpretar la ley, ¿sí? De sus argumentos, de los fundamentos, de los fallos, de las decisiones judiciales, que argumentan, porque los fallos, otro principio del derecho procesal, es que deben ser fundados, o sea, el juez no dice blanco o negro, blanco por tal cosa o negro por tal otra, o sea que deben fundamentar, y dentro de los fundamentos, el juez tiene que apreciar los hechos, la prueba y el derecho aplicable, cómo resuelve esta cuestión. Ahí acude a las fuentes del derecho, aplica el derecho para resolver el conflicto. ¿Bien? De esas decisiones, cuando logran cierta uniformidad y repetición, se habla de jurisprudencia, porque el criterio jurisprudencial, se forma un criterio cuando logra cierta permanencia y uniformidad de criterio. Como les decía, nuestro sistema judicial de doble instancia prevé jueces de primera instancia que resuelven los casos que se someten a su decisión, son los primeros que toman el caso. Cuando lo deciden van a la instancia superior, que es la Cámara de Apelaciones. Las cámaras de apelaciones, estamos hablando civil y comercial, ¿no? La Cámara de Apelaciones está compuesta por 3 jueces cada sala. La Cámara depende el departamento judicial como sea de amplio, depende de la cantidad de casos, por supuesto, no es lo mismo una ciudad grande, una ciudad pequeña, un pueblo, va a tener, hay veces que los pueblos no tienen Cámara de Apelaciones, por ejemplo, el Departamento Judicial de Mar del Plata tiene Miramar, tiene Balcar, o sea, tiene una jurisdicción explayada, no solamente Mar del Plata, abarca varias otras jurisdicciones,
les decía, depende de la cantidad, las cámaras están compuestas por diferentes salas. Sala 1, sala 2, sala 3. Todos tenemos 3 salas. Cada una de las salas está compuesta por 3 jueces. ¿Bien? 3 jueces. O sea, que los 3 jueces son el número impar para votar. Ellos votan, voto por una cosa, por otra, y ellos votan, y por supuesto la mayoría decide si, a veces por unanimidad, a veces por mayoría, resuelven si revocan una sentencia o la confirman. Así de simple. ¿Bien? Pero en realidad los jueces, los que forman la jurisprudencia, van a ser los jueces de la Cámara. Nosotros lo que nos interesa más que nada es el criterio de la Cámara de Apelaciones, porque lo que es obligatoria es la doble instancia. Nosotros sabemos que sí o sí un proceso va a llegar hasta la Cámara, ¿sí? Es algo que se le place a alguna de las partes apelar, hasta la Cámara llega, y por eso el criterio de las cámaras es lo que hace a la jurisprudencia. Ahora, la Cámara de Apelaciones local, del departamento correspondiente, pero cada provincia, nosotros tenemos un sistema federal, cada provincia tiene un tribunal supremo. Cada provincia tiene un tribunal supremo. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso. La Suprema Corte de la provincia de Mendoza, la Suprema Corte de la provincia de Córdoba, bla, bla, bla. Fíjense, en nuestro sistema, entonces tenemos como, al sistema federal tenemos 24 cortes de provincia, ¿bien? Con su autonomía, con su propia decisión, digamos, de tomar, digamos, de resolver de acuerdo a la jurisdicción. Ahora, no todos los casos llegan al Supremo Tribunal. No todos los casos porque, como yo les decía, la Constitución Nacional garantiza la doble instancia. Ya para llegar a la Suprema Corte es a través del llamado recurso extraordinario. El recurso extraordinario en nuestro sistema, nuestro código procesal, civil y comercial de la provincia, se puede ir por 3 situaciones diferentes. Por inaplicabilidad de doctrina legal, o sea, por inaplicabilidad de ley o doctrina legal, por nulidad o por inconstitucionalidad. Son 3 posibles situaciones que la ley, digamos, perdón, que la Corte filtra las posibles sentencias, los posibles recursos. Es decir, no puedo apelar a llegar a la Corte porque lo que dijo la Cámara no me gusta, no me conviene, o lo que fuera. No, puedo llegar a la Corte si lo que dijo la Cámara viola la ley o doctrina legal de la Suprema Corte, o de la Corte de Nación, o sea, de la Corte del Tribunal Superior. O sea, el criterio era este y la Cámara dijo un criterio diferente. Ahí donde tiene valor superior la jurisprudencia, como se darán cuenta. O cuando hay nulidad porque hay un vicio o defecto en la sentencia, o cuando se viola algún precepto de la Constitución Nacional, y ahí a través del recurso de inconstitucionalidad se puede ir a la Suprema Corte. ¿Bien? ¿Me siguen? Fíjense ahí cómo la Suprema Corte de cada provincia tiene un valor preponderante respecto a los tribunales inferiores, que son las cámaras, solamente cuando encontramos estas situaciones. Por ende, si uno de los recursos para llegar, extraordinarios para llegar a la Suprema Corte, es el de violación a la doctrina legal, es porque lo que opinen los jueces o la decisión de los jueces del Tribunal Superior es de carácter vinculante para los jueces inferiores. Ahí es donde la jurisprudencia es obligatoria. ¿Bien? Y después tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que para nosotros es el Tribunal Supremo de la Nación. Es el Tribunal Supremo de la Nación, y ahí sí que se va con un filtro mucho mayor. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no trata cualquier cosa, trata a través de lo que se denomina recurso extraordinario federal. La Corte solamente trata temas que están regulados en la Ley 48, que es el recurso extraordinario federal. Y hay cuestión federal solamente cuando en la sentencia se ponga en juego la
validez de alguna ley en relación a la Constitución Nacional. Es decir, únicamente la Corte va a tener accesibilidad a una causa cuando se cuestione la validez constitucional de una norma. Tiene muy acotada, el recurso extraordinario es muy excepcional. Llegar a la Corte de la Nación es muy excepcional. Después voy al tema de la jurisprudencia, pero después tiene otras competencias la Corte. La Corte tiene competencia extraordinaria, por ejemplo, cuando hay disputa entre dos provincias, o ¿se acuerdan cuando fue el caso de este último, que la Corte tuvo competencia originaria de Rodríguez Larreta, que fue para plantear la apertura de las clases en la ciudad autónoma, mientras que el decreto de la cuarentena le impedía? Bueno, eso, ahí tiene competencia originaria, no se va para los jueces de primera instancia, sino que hay dos provincias en pugnas, en este caso era la ciudad autónoma, que es considerada, tiene valor autónomo de provincia, y el gobierno nacional, y tiene competencia originaria la Corte, pero no en todas las cuestiones. Y después tenemos otro tribunal, que no me quiero ir tan lejos, pero tiene, bueno, cuando vieron fuentes del derecho, cuando vieron las fuentes formales, habrán visto que la ley es una fuente formal según la Constitución Nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos, y que esa idea de tratado se interpreta respecto a todos los tratados, ¿no? Bueno, estoy viendo la hora, porque tengo un compromiso en un ratito. Así que tengo que cortar un ratito, tengo que buscar a mi hijo que está en el club entrenando, por eso. Porque yo pensé que era presencial, entonces tomé el compromiso porque era una hora presencial, así que voy a tener que cortar un poquito antes. Pero bueno, voy regulando. Les decía, ¿qué les decía? Que ustedes vieron que la ley de acuerdo a los tratados internacionales. Por ende, tenemos otro tribunal al que hay que darle bolilla, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya es, ahí se trata del recurso de convencionalidad, porque la Corte, en realidad, no todo, ahí sí que llegan muchos menos casos a la Corte Interamericana, porque ahí eso son cuestiones de estados, es cuando pueden ser particulares contra el Estado, contra un Estado nacional por violación a una convención internacional. Es decir, que la competencia de la Corte Interamericana ya es cuando se cuestiona la incompatibilidad de una ley con una convención internacional. Vamos a ver en un fallo un poquito más adelante, cuando hablemos de persona, vamos a ver el fallo y la competencia de la Corte Interamericana en un fallo muy conocido que es el de Altavia Murillo. Así que vamos a seguir viendo. Esto, más que nada, vayan teniendo las ideas acá para que después las vamos a ver desarrolladas un poco más en extenso. Bien, pero no quiero apartarme del foco, porque si no yo hablo y me puedo quedar hasta cualquier hora. No quiero apartarme del foco, que es el tema de la jurisprudencia, que la tenemos como fuente material. Entendemos que la opinión de los jueces es de carácter, estoy viendo el teléfono a ver si me manda mensaje, que es de carácter material, pero hay casos en que la jurisprudencia es considerada fuente formal. Ahí les decía recién, por ejemplo, cuando el fallo está dictado, cuando se expide la Suprema Corte, la Suprema Corte de cada provincia, se entiende que sus pronunciamientos son obligatorios para los inferiores. ¿Por qué? Y porque si a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la Corte tiene accesibilidad y tiene competencia, es porque sus decisiones van a ser obligatorias para los jueces inferiores. Ahora, también hay otro supuesto, y este también es un modo de unificar jurisprudencia, porque el recurso extraordinario permite eso también, permite, cuando hay opiniones divergentes, unificar criterios a través de la jerarquización de la idea o del criterio del pronunciamiento. Si lo dice la Suprema Corte, ese es el valor que hay que darle a la decisión. O sea, hay muchos jueces que opinan de diferente manera y en forma diferente, en forma divergente o incompatible o contradictoria. Bueno, el modo de unificar criterios es a través del rango superior de quien toma las decisiones. ¿Bien? Y por ende, la corte de la provincia va a tener la voz o la mayor jerarquía y su
sus decisiones hacen a un modo de unificar criterios, de unificar jurisprudencia, además de hacer obligatoria sus decisiones, su criterio, su doctrina legal. Ahora, las cámaras de apelaciones, yo les decía, en Mar del Plata, por ejemplo, tenemos tres salas, la 1, la 2 y la 3, y una puede ser y de hecho ocurre, que en algún tema, depende, a veces decimos, che, ¿qué sala sorteada? Que me puedes ir para este lado, me puedes ir para el otro, porque tienen criterios, los jueces tienen criterios en un sentido diferente en una u otra sala. Y a veces hay temas en los cuales es bueno que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque el tema tiene tal trascendencia que lograr una uniformidad de criterios hace la seguridad jurídica. Y en estos temas, a veces los jueces, ¿qué hacen? Para lograr cierta uniformidad de criterio en el mismo departamento judicial donde van a tomar decisiones. Se ponen de acuerdo, ¿a través de qué? De lo que se denomina fallos plenarios. En los fallos plenarios, ¿qué hacen las cámaras? Se juntan todas las salas y votan. Son 3 jueces en cada sala, cada uno vota, toma su decisión, y por mayoría se logra lo que se denomina acuerdo plenario. Cuando se dicta un fallo plenario, es decir, cuando todas las salas se ponen de acuerdo en un tema determinado, ese fallo plenario es obligatorio para todos los jueces inferiores. Y eso es interesante, porque también es un modo de unificar la jurisprudencia, y además, ahí la jurisprudencia toma otro rango, es de carácter formal, porque si es obligatoria para los jueces inferiores, tiene carácter de formal. Y es interesante que así sea para evitar, digamos, por un lado es interesante, pero tampoco pueden abusar los jueces de los fallos plenarios. De hecho, no hay demasiados pronunciamientos plenarios. ¿Y por qué no pueden abusar? Y porque no nos podemos apartar también de una idea, y es que los jueces no son los encargados de dictar normas. Entonces, tienen la competencia de aplicarlas. Por eso ellos tampoco se abusa de los fallos plenarios. No en todos los temas dictan fallos plenarios. No en todos los temas se reúnen. Y aparte porque también hay una cuestión de respeto de investiduras y de autonomía. Los jueces son independencia del Poder Judicial, ¿no? De no tener dependencia, de no haberse compelido a tomar decisiones en un sentido u otro. Bien, ¿alguna duda? ¿Me quieren decir que hablé tanto? ¿Algún comentario? Una pregunta, profe, ¿qué tal? ¿Quién decide qué causa pasa a la Suprema Corte, por ejemplo? Si después de pasar por las primeras 2 instancias, ¿quién decide que esa causa pasa a la Suprema Corte? Bien, a veces, en realidad el primero que lo dice es la Cámara cuando otorga el recurso. Bien, primero todas las apelaciones o todos los recursos se presentan ante el juez que dictó la sentencia. Yo, por ejemplo, el juez de primera instancia dictó una sentencia, yo a él le presento mi apelación, ¿bien? Y él, si reúne los requisitos de plazo, sobre todo, el plazo, lo que verifica el juez de primera instancia es que la apelación se hizo dentro del plazo, que son 10 días hábiles de la notificación, sí o sí lo tiene que elevar a la Cámara de Apelaciones. Después la Cámara de Apelaciones dice si confirma o revoca. Ante esa Cámara de Apelaciones se presenta el recurso extraordinario ante la Suprema Corte. La misma Cámara dice, se expide sobre la procedencia o no del recurso. Para eso tiene que verificar estos requisitos de procedencia. ¿Bien? Ahora, puede ser que la Cámara de Apelaciones considere que estén cumplidos los requisitos de procedencia y eleve la causa el recurso ordinario a la Suprema Corte de la provincia. La Suprema Corte de la provincia realiza el segundo filtro y para ellos considera que no están cumplidos los requisitos y devuelve la causa y dice que el recurso fue mal concedido. Así de simple. También puede suceder que la Cámara de Apelaciones reciba el recurso y diga que no están reunidos los requisitos de procedencia. En ese caso, el apelante tiene derecho a ir en queja, es otro recurso, que voy directo a la Corte. Le digo,
señor miembro de la Corte, acá la Cámara no me dio el recurso, pero sí va el recurso, fíjense ustedes, y ahí la queja la pueden admitir o no, ¿sí? La puede admitir o no. Son muy estrictos en controlar los requisitos de procedencia, lo que se denomina formalidades del recurso, porque nosotros decimos se sacan las causas de encima, nosotros decimos eso en la jerga, decimos, oye, nos filtran para sacarse las causas de encima, pero bueno, ellos supuestamente respetan el carácter extraordinario, por eso tiene este carácter de extraordinario. Pero cada vez en realidad son más las causas que van, ¿no? Digamos, la idea originaria del recurso extraordinario era esa, era que fueran muy excepcional la triple instancia, porque sería una triple instancia, entonces es muy excepcional. Pero bueno, sobre todo porque en muchísimos casos siempre hay un planteo de inconstitucionalidad. Hoy día las leyes están muy cuestionadas en cuanto a su valor constitucional, y bueno, por ese lado tiene obligación de expedirse, ¿no? Y llegar hasta la Corte, inclusive, para ver cuál es la Corte Suprema es la última que tiene poder de decisión sobre si la ley es o no constitucional. Y la Corte Interamericana, si es o no violatoria de tratados de convenciones internacionales. Bueno, esos tampoco se enrosquen mucho con lo procesal, porque nosotros eso no se lo vamos a exigir, ¿no? Sepan los plazos, eso no le vamos a pedir, nosotros queremos que sepan cómo funciona como fuente, ¿sí? Si bien lo estamos explicando, porque está bueno también conocer, no quiero que se enrosquen ustedes tampoco estudiando más allá ya tienen bastante para estudiar, no tanto en tecnicismo procesal, eso no vamos a meternos, ¿sí? Que sepan cómo está compuesta digamos, en qué consiste la fuente en sí. Y por último, para darnos unos minutos más, no quiero dejar de lado la doctrina, que es otra rica fuente del derecho material, y que es ya no la opinión de jueces, sino de juristas, que son estudiosos del derecho. En una época, si nos remontamos al derecho romano, y a veces me gusta irme al derecho romano, no les causa mucha gracia, pero no tanto como a Peli, que te da de la cátedra, que aparte da derecho romano. Pero el derecho romano es una materia que, bueno, ya no está más en el programa de estudio, hace muchos años que no está, pero fue la primera materia que di yo, era como la CUCO nuestra, ¿no? En esa época era como un CUCO de derecho romano, pero la verdad que era muy interesante porque imagínense que son los creadores del derecho, ¿no? Y que los creadores del derecho que han tenido un desarrollo tan abarcativo por una sociedad que supuestamente no era tan evolucionada, era tan primaria, la verdad que es muy interesante las soluciones que han dado. Y en esa época del derecho romano, los juristas, la opinión de los juristas, que se llamaban jurisconsultos, era muy preponderante y ayudaba a los jueces a resolver sus cuestiones, ¿no? Eran muy consultados porque eran estudiosos del derecho. Bueno, tenemos juristas, muchos, que son los autores de los libros, que se encargan de estudiar un tema, de estudiar la aplicación de la norma, de criticar la ley, de cotejarla con otras leyes, de ver incompatibilidades, de ver aplicaciones prácticas y de enseñarla, de la enseñanza. En definitiva, también hacen una tarea pedagógica al explicarla. Nosotros por eso siempre yo insisto mucho que estudien de los libros, que estudien de los autores, no importa quién, no importa cómo piense uno, cómo piense el otro, no importa eso, creo que por eso no me gusta recomendar, ¿no? A veces son unos de más fácil lectura, o más escuetos, o más desarrollistas, no sé. No hay mucho, digamos, la ley es una, y ellos lo que hacen es dar su visión y explicarla pedagógicamente, y es muy interesante que el estudiante siempre se nutre de libros. Por eso nuestra función como docentes es una guía, un foco en los temas, una aplicación práctica, un desarrollo diferente, es tratar de ser pedagógicos en nuestra forma de explicar la norma, que no les quede un criterio totalmente literal de una norma, y sino explicar su aplicación práctica e interactuar, pero no suplir al jurista. Nosotros
No podemos suplir al jurista pretendiendo que ustedes estudien de nuestras clases, no. Pero son guías para que ustedes vayan a los libros, porque aparte los libros nutren de muchísimo vocabulario jurídico, y el léxico específico y técnico lo tienen que aprender a manejar. Y la idea de la clase es reducir ese lenguaje técnico, llevarlo a tierra para poder, digamos, llevar a la comprensión de ustedes, pero ustedes el manejo del lenguaje técnico lo tienen que tener dominado, porque, digamos, a la hora de evaluar, nosotros tenemos que evaluar estudiantes de Derecho, ¿sí? Y esa riqueza, ese léxico lo proporcionan los libros. Bueno, y la doctrina, sí. Perdón, ¿cuándo el juez acude a ese círculo más íntimo que creo que se llama amicus curiae, o algo así, puede ser? Amicus curiae. Sí, bueno. ¿Cuándo un juez accede a ese círculo que lo puede ayudar a tomar una decisión? No, ese círculo no está previsto, digamos. No está previsto. No está previsto de ninguna manera. El juez es independiente. Es independiente. En realidad, la sentencia la va a dar. La decisión la toma él, que el juez echa mano herramienta a las fuentes del derecho que él debe interpretar. ¿Bien? Él no tiene asesores, no tiene que consultar con otros. Él sí consulta a una, y de hecho cuando cita, cuando forma su criterio, dice, bueno, como bien dice Bueres, como bien dice López Mesa, no sé, que son autores, como ya dijo la Suprema Corte en los autos tales, él puede adoptar un criterio de acuerdo a lo que se considera cercano a su opinión, ¿no? Su sana crítica, pero él tiene que, para resolver, acudir a las fuentes del derecho, que como vimos, la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, que tiene un valor académico importante porque hay doctrina especializada, hay quienes, digamos, su profesionalismo está puesta en el estudio del derecho. A veces son demasiado académicos y se apartan de una realidad, porque los juristas quizás son más estudiosos de derecho y no ejercen la profesión con habitualidad, y son más consultores, o trabajan más de asesores o de consultores, que en la profesión, en el litigio, que son realidades que del día a día que quizás no dominan, o que las tienen que consultar o averiguar, pero no las practican. A eso voy, no pueden hacer todo. No podemos abarcar todos, ¿no? A veces, igual, si estoy todo el día trabajando, estoy todo el día contestando demandas, si estoy haciendo recursos, no puedo estar escribiendo libros. O sea, a veces esas cuestiones, eso es lo que pasa, no podemos abarcar todo. Por eso el jurista se ocupa más de esto, del estudio, de la investigación, y el valor que tiene su tarea para completar los criterios es altamente valiosa. Es altamente valiosa y recomendable que sea consultada de manera frecuente, ¿sí? Pero por supuesto tiene, sí, sin lugar a dudas, un valor exclusivamente material, ¿no? No es fuente formal de ninguna manera. No fue, como les decía, ha ido jerarquizándose con el tiempo, porque en un momento, si vamos desde el derecho romano hasta nuestros tiempos, sin dudas fue mermando el valor, ¿no es cierto? Fue mermando el valor porque, bueno, ya los juristas se fueron diversificando. Nosotros todavía vemos obras literarias donde se cita Ulpiano, Justiniano, que eran los famosos juristas del derecho romano. Bueno, y hoy tenemos una gran cantidad, ¿no es cierto? Y en distintas áreas, en distintas áreas. Va a haber autores específicos para el derecho civil, para el derecho, dentro del derecho civil, para contratos, para familia, para sucesiones, para derechos reales, o sea que cada área está como especificada. Y el valor que tienen, como les decía, orientativo, integrador, interpretador, ilustrativo del derecho, es sin duda rico, porque
parte de una compilación, incluso también muchos autores hacen estudios del derecho comparado, cuando hay normas que se fundan en legislaciones extranjeras. Hay muchas normas que fueron importadas por nuestra legislación, que había institutos que nosotros no regulábamos y lo importamos de otras legislaciones. Es interesante ver cómo funciona en el lugar de origen, y eso nos ilustran los juristas, ¿no? Nosotros nos ahorran toda esa tarea investigativa, digamos. Por eso tiene un valor preponderante como fuente. Bueno, muchachos, los voy a tener que dejar unos minutos antes. Espero que, bueno, que este encuentro haya sido útil, y nos vemos la semana que viene, seguramente con barbijo ahí en la facultad. Así que, bueno, que pasen una buena jornada, una buena semana, que quede semana. Chao, chicos. Chao, buenas noches. Adiós.